Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estemos juntos nuevamente para poder seguir estudiando la lección de la escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9. La lección 9, este es tu amigo Iván Balabarca. Estamos juntos para ir compartiendo temas de fe y también temas de familia. Así que si te gusta el video, si te es de ayuda, suscríbete por favor, déjanos un like y nos ayudaría mucho que nos dejen un comentario, un saludo o una pregunta. Sin más preámbulos, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar con tu hija y con tu hijo a través de este video. Te suplicamos tu dulce presencia, tu compañía y tu orientación en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por estar juntos. Vamos a estudiar esta lección titulada Guárdense de toda avaricia. ¿Ok? Y aquí aparece algo bien interesante. Aquí dice, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La avaricia, el deseo, la codicia, querer retener, querer tener más, más y más. ¿Ok? Vamos a ver cómo está estructurada la lección y cuál es el tema central, cuál es la lección, cuál es lo más importante de esta lección según tu servidor. Así que vamos estudiando. Dice así, el día domingo habla acerca de, ¿fue el pecado original definitivo la avaricia? Eso es lo que nos plantea el autor de la lección. Y bueno, en Isaías 14, 12 al 14, se nos refiere que a Lucifer se le nubló la percepción, se le nubló el entendimiento. ¿Por qué? Porque decidió hacer el mal. No es que se equivocó, no, él decidió hacer el mal. Y déjenme decir lo siguiente, lo que dice Patriarcas y Profetas, apenas un par de renglones. El diablo se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Eso es profundo. Eso es, y lo dice Isaías 14, que Lucifer quiso ser como Dios. Una cosa es que tú anheles tener el carácter semejante al de Dios, al de Cristo. Pero otra cosa es que tú quieras ser Dios. Eso es muy diferente. Trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de los ángeles. O sea, él quiso ponerse en el lugar de Dios. Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 equipara a Pablo la codicia con otros pecados horribles. La codicia, la avaricia, desear más. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Y aquí tenemos qué cosa, pues no codiciarás ni la mujer, ni las cosas, ni nada de tu prójimo. No codicies, no avaricies, no desees. ¿Cuál es entonces, al finalizar este día domingo, cuál es el momento especial que da aquí Dios, la solución especial? Que te contentes. Algunos dirán, pero pastor, nos está enseñando a ser conformistas la Biblia, y no es así. Es que en ese proceso de búsqueda, de superación, en ese proceso de ir creciendo y que tu pecunio siga creciendo, pues en cada etapa estate feliz, conténtate y concéntrate en trabajar mejor. Si tú trabajas mejor, los ingresos van a aumentar, pero no estás en búsqueda de los ingresos, sino que estás en búsqueda de dar un mejor servicio. ¿Me dejo entender? No te enfocas en el dinero, sino que te enfocas en servir mejor, y lo demás vendrá solo. Entonces, la primera parte interesante propone el autor, el pecado original definitivo fue la avaricia. Qué interesante, podría ser, ¿no? El día lunes hablamos de el anatema en el campamento, y aquí la palabra fuerte es racionalización.
Lo que pasa es que lo más grandioso que le pasó al pueblo de Israel fue ingresar a la tierra prometida después de 40 años. Fue después de toda una travesía indecible y milagrosa llegar allí. Los reyes de paganos se sintieron mal, se sintieron morir cuando vieron que el pueblo de Israel estaba llegando. El primer gran desafío del pueblo de Israel fue justamente la conquista de Canaán. Mejor dicho, de Jericó, la puerta de Canaán, de Jericó, y nadie pues había derrotado a esta ciudad. Es como que Dios lleva al pueblo de Israel de dificultad insuperable en dificultad insuperable. ¿Para qué? Para enseñarles a depender de Él, para que toda victoria solamente sea por gloria y para gloria de Dios. En Josué 7 encontramos que se da la victoria de Jericó, pero hubo un pecado. En alguien se llenó, en alguien se dio el egoísmo y la mentira. La misma raíz que aparece en Daniel 9:23, cuando Gabriel dice a Daniel que era muy amado, esa misma palabra también se usa para referirse a la codicia de Acán. Acán amó mucho. ¿Qué cosa? Amó mucho las cosas que estaban prohibidas. El Señor quería utilizar las grandes victorias de Israel como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y de su obra entre su propio pueblo. Sus conquistas iban a ser de una manera diferente un testimonio para las naciones del poder de Jehová. Y después de la derrota de Jai, porque primero ganan a Jericó y luego son derrotados en Jai, una ciudad más pequeña, justamente por el pecado de Acán, además de las pérdidas humanas, el testimonio que Dios quería dar se había quedado comprometido. ¿Y cuál había sido el gran pecado de Acán? Que las cosas que debían llevarse, que debían tenerse o obtenerse, debían de llevarse al templo, el oro, la plata, las cosas preciosas, y lo demás debía ser destruido. Acán lo que hizo fue básicamente codiciar lo que no le tocaba. Nuevamente, ¿qué habrá pensado Acán, no? Bueno, no se van a dar cuenta. Bueno, yo realmente necesito esto, mi familia y yo necesitamos esto. Bueno, finalmente es un poquito en comparación de todo lo que hay. Racionalizar. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Bueno, otro problema, y yo creo que aquí está el centro de la lección, fue la experiencia de Judas. Qué triste, y nos comenta el autor de la lección, es que muchos que nunca tuvieron ni remotamente parecida la oportunidad que tuvo Judas de estar al lado de Jesús, sin tener esa oportunidad hayan creído en Jesús. Judas en Juan 12, 1 al 8 revela su carácter. Él era un ladrón. A él le gustaban mucho las riquezas. Judas, como ladrón, fue reprendido por Dios, por Jesús, cuando vio que se desperdiciaba ese perfume carísimo. Y bueno, como él se sintió mal, se sintió reprendido, se sintió identificado, se fue al palacio del sumo sacerdote y vendió a Jesús por mucho menos de la cantidad que se acababa de, entre comillas, desperdiciar. Judas amó al gran maestro y deseó estar con él, dice Elena de Guay en El deseo de todas las gentes. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, porque él salió con los 12, con los 70, para el frente misionero, lo dotó de poder para sanar enfermos y expulsar demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. ¿Cuál es la gran lección acá? Y yo creo que es la gran lección de la semana. Rinde tu corazón. Algunos no saben rendir su corazón. Rendir su corazón es depón todos tus sueños, depón todos tus anhelos y ponte
al servicio de Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Dios gobierne en tu vida. Eso es rendir tu corazón a Dios. Es rendir toda tu mente a Dios. Llegamos al día miércoles. Y en el día miércoles encontramos un pecado enorme que era el pecado de aparentar. Y a mí me gusta hacer la contrastación entre, y en escritura en hebrea se llama quiasmo. Me gusta comparar el domingo con el jueves y el miércoles con el lunes y el martes el día central. El lunes la palabra clave fue la racionalización de Acán. Racionalizó, no es tan malo que me quede con un poquito. Finalmente, bueno, lo que pasó con Acán fue terrible. Él quiso quedarse con algo que no le pertenecía a Dios. Quiso incluso, sin querer, malograr el testimonio que Dios tenía para miles de naciones. Para miles de personas en varias naciones. Entonces aquí tenemos, el lunes fue la racionalización, la palabra clave, y el día miércoles la palabra clave es aparentar. En la primera iglesia, qué gran privilegio haber sido parte de esa primera iglesia. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Tremendo, ¿no? Era pues una iglesia santa, una iglesia donde aquí no había gente que se aprovechaba del pobre, aquí no había tampoco gente que tenía el discurso de ayudar a los pobres y cuando llegaba al poder se quedaban con lo mejor y el pobre que siga siendo pobre. No. Esto realmente era justicia. Estaban todos unánimes, conformes, contentos, felices, porque había real justicia. Sin embargo, en Hechos 5, 1 al 11, encontramos que Ananías y Zafira venden una propiedad, no dan todo el dinero a los apóstoles, y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor los descubre a través de Pedro, y ellos mueren, castigados por Dios mismo. ¿Por qué? Porque decidieron aparentar. No aparentes. Más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo al sentimiento de codicia. Empezaron a lamentar su promesa, la promesa de querer dar la venta de su propiedad, y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Se arrepintieron de esa gran decisión. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Ellos quisieron mostrar una fachada, una apariencia, y pretendieron ser lo que realmente no eran. Y bueno, llegamos a jueves, al día jueves. Qué interesante, el día jueves. Y el día jueves se contrasta con el domingo. La palabra clave del domingo fue avaricia. La palabra clave del día jueves es cómo vencer la avaricia. Alguien dirá, oiga, pero me parece que lo más importante de la semana es el jueves, no el martes. Lo que pasa es que si tú no rindes tu corazón a Jesús, no lo hizo Judas, pero si tú no rindes tu corazón a Jesús, entonces no vas a poder vencer la avaricia. Aquí te da simplemente la clave de cómo vencer la avaricia que apareció tan horrible en el corazón de Satanás y que aparece como somos pecadores en nuestros corazones. Se puede vencer la avaricia y el autor sugiere tres cuestiones. La primera, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él. ¿Me dejo entender? El día martes. Es lo más clave. Primero, depende de Dios. Segundo, ora diariamente. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mateo 6:13. Ora, entrégate. Ten una comunión constante con Dios. La tercera, estudia tu Biblia de manera regular. En ti se va a cumplir la promesa del Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar al Señor. Busca al Señor para vencer ese pecado horrible de la avaricia. Quiero terminar con el día viernes, que dice lo siguiente. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán.
Y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte, porque se habían echado suertes y había quedado la suerte en él, descubriéndose que él era el culpable de por qué se había ido la bendición de Dios para no tener victoria sobre esa ciudad pequeña, Jai, un pecado, lo llamó incluso un manto babilónico muy bueno, muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Pero, ¿por qué le robó al Señor? Bueno, entre los millones de Israel solo hubo un hombre en aquella hora triunfante y solemne que osó violar los mandamientos de Dios. ¿Acaso era el único que había llevado oro y plata al campamento? No. Josué había dicho que llevaran el oro y la plata y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de la casa de Jehová. Josué 6, 19 y 24. Pero él no lo hizo así. Él llevó oro y plata, pero se lo guardó para él. ¿A quién estaba robando? Mira, cuando Dios te pide algo, hazlo. No tengas miedo. Si Dios te pide el diezmo, hazlo. No tengas temor. Hazlo. Mientras más desprendido seas con Dios, el Señor te va a retornar más. Esto no lo va a entender ni carne ni sangre. Esto lo va a entender aquella persona que experimenta las bendiciones divinas. Así que ya sabes, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Esto ha sido un breve resumen de la lección de la escuela sabática y pues ojalá te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal, déjanos una pregunta, un comentario, un saludo, lo valoramos mucho. Gracias por haberte quedado hasta este momento. Vamos a orar. Gracias, Señor, ayúdanos a que la codicia no cale en nuestro corazón. Quita, Señor, la codicia de nuestras vidas y ayúdanos a entregarnos por completo a ti. Cuida a tu hija y a tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que tengas una bonita semana y nos vemos primero Dios en la próxima lección.